El Bernabéu vivió una noche de espectáculo, goles y polémica. El Real Madrid, con un Mbappé desatado, goleó 4-1 a Las Palmas y dejó claro que es el equipo a batir. Pero ojo que este partido dejó mucha tela para cortar. Vamos con los detalles. El inicio fue de pesadilla, apenas 26 segundos y gol de Las Palmas. Como siempre, la defensa se quedó mirando y Lucas Vázquez, con la negligencia que lo caracteriza, permitió que Fabio Silva marcara a placer. Y es que lo de Lucas Vázquez es totalmente preocupante. Entre imprecisiones en ataque y regalos en defensa, cada vez demuestra que su nivel está muy lejos de lo que el Madrid le exige. Sin embargo, esta vez sí se vio la reacción del Madrid. Mbappé fue un torbellino desde el inicio. Marcó de penalti el empate tras una falta clarísima de Sandro sobre Rodrigo. Y aquí empezó el show de francés. En la primera mitad anotó otro golazo y posteriormente otro gol le fue anulado por el VAR. Una decisión que dejó a todos en shock. El CTA sigue demostrando lo podrido que está. El supuesto fuera de juego de Kylian es un escándalo. La imagen del VAR, que salió tardísimo por cierto, muestra un Rey nuevamente equivocado. Se ve en la imagen que el balón ya había salido de las botas de Rüdiger. Pero atentos que eso no es todo. Las Palmas recuperó el balón tras el supuesto fuera de juego y luego la volvió a perder, lo que debería invalidar cualquier análisis del VAR, al tratarse de una segunda jugada. Se saltaron la norma así tan panchos como si nada. Y aquí, señores, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, a pesar de los intentos de los árbitros por frenar al Madrid, el equipo remontó con autoridad. Brahim se redimió tras su fallo inicial marcando el 2-1, y Mbappé, como ya dijimos, marcó con una definición espectacular y puso el 3-1 antes del descanso. Eso sí, le privaron de su hat-trick en la primera mitad, pero su brillantez iluminó al Bernabéu, que corrió su nombre durante todo el partido. El segundo tiempo, el Madrid jugó a placer. Rodrigo cerró la goleada con un 4-1 tras una gran jugada colectiva. Por cierto, el partido de Rodrigo estuvo espléndido, presente en las jugadas, participativo, asistidor y goleador, sin nada que reclamarle al brasileño. Por cierto, ¿sabían que Rodrigo, con menos minutos y partidos que el mejor jugador de la historia y de todos los tiempos, lleva ya más goles que este? Y Mbappé, ese nuevo Hazard según algunos, ya lleva 12 goles en 17 partidos. Mientras tanto, Rafinha, el próximo Balón de Oro, suma 11 en 20. Las comparaciones sobran, pero el chiste se cuenta solo. Por otra parte, el momento emotivo de la noche, el regreso de David Alaba, tras 399 días fuera por lesión. El Bernabéu lo ovacionó y el austríaco agradeció con una vuelta de honor. Pero la otra gran ovación fue para Dani Ceballos, quien tras un gran partido dejó claro que está creciendo con regularidad. Además, lanzó un palo al terminar el partido en respuesta a las declaraciones de Simeone, directo y contundente, reflejando la realidad de algunos técnicos. El Cholo no ha superado las dos finales que ha perdido contra Real Madrid. Y hablando de Ceballos, sus palabras sobre Mbappé lo dicen todo. Es como ver un dibujo animado, siempre marca la diferencia. Bueno, Kylian parecía hoy un dibujito animado, ¿no? Estaba endiablado, cogía la pelota y marcaba la diferencia. Y es que lo del francés hoy fue de otro nivel, y no solo brilló en ataque, sino que también lo hizo en el plano del carácter que tanto se le exigía, donde incluso se le ve en una imagen defendiendo a Bellingham en una jugada polémica, mostrando su madera de líder. Pues imagínate, ¿no? Si ya es bueno cuando no está bien, pues imagínate si está bien. Sí, sí. Rápido, con velocidad, con calidad. Y para cerrar, Ancelotti aprovechó la rueda de prensa para pasar factura a los que decían que el Madrid jugaba mal. Y con razón, el peor Madrid de la década le saca 7 puntos al Super Barça de Flick, ese que celebraba la Liga en octubre. Yo he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol, lo que veo es que Real Madrid es líder, entonces seguiré todavía estudiando. Y atentos, 30 goles anulados al Madrid este año. Todo por esos 30 centímetros de poder humano que tiene el realizador en el frame. Tal y como el propio Claude Gómez, dueño del VAR, lo dijo, interviene el factor humano. Evidentemente la parte humana, el árbitro de VAR es el que tiene que definir definitivamente si ese jugador ha participado de manera efectiva o no, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, el Madrid sigue en lo más alto, demostrando que a pesar de todo, es el verdadero gigante de esta liga. La verdad es que el Real Madrid me ayuda mucho a disfrutar.